Radio 104.9 FM, La Verdad de Venezuela. Este programa es informativo, en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, tipo A, B y C, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. ¿Listo para un viaje sin filtros? Ponte cómodo porque estás a punto de embarcarte en una experiencia radiofónica como ninguna otra. Sin filtro, donde la verdad no se maquilla ni se esconde. Aquí tú eres el protagonista. Tú decides qué temas exploramos y cómo los abordamos. Prepárate para ser parte de la revolución informativa y únete a este viaje hacia la verdad sin tapujos. Y VN Radio ya comienza Sin Filtro. Muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Sin Filtro por acá, por VN Radio 104.9 FM, La Verdad de Venezuela, y también por acá por el YouTube, por la cuenta YouTube de Venezuela News Radio. No sé cuántos programas llevamos ya Sin Filtro, hemos faltado algunos, hay que asumirlos, pero los que hemos venido, bueno, le hemos dado absolutamente con todo. Hoy el mundo amaneció un poco preocupado, ¿no? En torno a la noticia de que el señor Joe Biden en esta ruta hacia su despido, a su salida de la Casa Blanca, no creo que vaya a tener Joe Biden el temple, la fuerza, la voluntad. Ojalá tenga muchísima vida, pero la tarea de la presidencia demanda energía, ¿no? Demanda algunos elementos. No creo que vaya a tener el señor Joe Biden otro chance a la hora de un escenario electoral. Ni siquiera optó por la reelección en este momento. No sé cómo será con la señora Kamala Harris, pero lo cierto es que, bueno, esta despedida es como cuando alguien va a una fiesta y de salida se roba el ramo y tira un botellazo y busca pelea y todo esto para salir, ni siquiera por la puerta grande, para salir, bueno, dejando un rastro bastante turbio, ¿no?, en la memoria de la fiesta, para acabar de alguna u otra manera con el buen recuerdo, ¿no? Habría que ver, ¿no?, cuáles son los buenos recuerdos que tienen los estadounidenses para el señor Joe Biden. No voy a analizarlos desde la perspectiva de un ciudadano norteamericano, pero lo cierto es que es un trago amargo para absolutamente todo el mundo la decisión del señor Joe Biden, según indican algunos medios, porque también vamos a hacer un análisis profundo de lo que dicen los medios y de esta noticia, de esta decisión de permitir que Ucrania utilice los sistemas de misiles ATACMS que son disparados desde una lanzadera HIMARS contra territorio ruso. Pero lo primero, lo más importante, la noticia del día es, para el caso de Venezuela, es la denuncia realizada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en torno a el ataque ocurrido contra el complejo gasífero en el estado Monagas. Indica por acá Venezuela News, vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció a Eric Prince y a María Corina Machado como autores del atentado en gasoducto en Monagas. Si no lo vieron, se lo traemos por acá por Venezuela News. Señoras y señores, el día de hoy la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en senda rueda de prensa, presentó las pruebas del ataque terrorista y así mismo lo calificó, el ataque terrorista que recibiera la industria petrolera en el estado Monagas, así como otro ataque que fue realizado en el estado Zulia. Por una parte, bueno, planteaba, ¿no?, los daños ocasionados en el estado Monagas, toda la empresa, la estatal petrolera, los trabajadores desplegados de hace más de una semana sin dormir para recuperar las instalaciones, para recuperar el flujo de gas desde esta instalación a las diferentes termoeléctricas. Y bueno, en el estado Zulia, a primeras horas de la mañana, arrojaron una granada, según informaba el mismo día, domingo, arrojaban una granada contra una instalación de PDVSA. ¿Cuál es el trasfondo de esta noticia? ¿Cuál es la intención detrás de todo esto? Dice acá la nota de prensa. En un recuento cronológico, la vicepresidenta ejecutiva mostró las evidencias de la participación de ambos terroristas en los últimos atentados contra la industria petrolera y gasífera del país. En este sentido, enfatizó el prontuario criminal del mercenario internacional Eric Prince. Eric Prince es este mercenario que abrió la página web Ya Casi Venezuela para pedir dinero para invadir
Venezuela. Quien indica la vicepresidenta recientemente intentó ejecutar un plan terrorista en Venezuela. Una de las acciones planificadas por el mercenario fue recaudar fondos para acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro. Posterior al ataque en el gasoducto de Muscar en el estado Monagas, destacó la vicepresidenta, el mercenario Eric Prince difundió un mensaje en su cuenta X, y en este suministraba datos e informaciones que aún no estaban confirmadas por las autoridades venezolanas. Es decir, una vez perpetrado el ataque, este señor de repente no lo reivindicó diciendo fui yo, pero publicó información sensible y exclusiva, además de la empresa, que aún ni siquiera tenía, digamos, el conteo de daños, el control de daños. De esta manera, bueno, se convierte esto en una especie de confesión de parte, ¿no?, del señor Eric Prince, de su participación o de la cercanía que tenía con la información del atentado. De esta forma explicó Delcy Rodríguez, la vicepresidenta y además ministra de Petróleo, el manejo de esta información dejó en evidencia su relación y responsabilidad directa con el atentado. Hay 11 personas detenidas, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por los ataques terroristas contra el complejo Muscar en Monagas. Estos implicados, junto a los agentes externos, están acusados de intentar causar daño al complejo gasífero. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Y hay que recordar, hay parte de la producción energética de Venezuela, en el sentido, ¿no?, de la energía eléctrica, de la electricidad, de la luz eléctrica, que se genera a partir de la combustión de gas en complejos termoeléctricos. Parte de la producción petrolera también se alimenta de plantas termoeléctricas. Gran parte de la industria básica del país, de las metalúrgicas, entre otras, se alimentan de sistemas termoeléctricos, y este complejo es el que surte, el que da, el que otorga el 80% del gas para las termoeléctricas de la nación. ¿Qué estaban buscando entonces? Otro ataque eléctrico, volver a sofocar el sistema eléctrico de la nación. En el caso del Zulia, ¿cuál era la intención detrás del ataque del Zulia? Lo explicaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Atacar una planta que surte toda la dieta de combustible, toda la dieta de petróleo que va hacia los complejos refinadores en Paraguaná, en Falcón, e impedir que se generara algo vital para todas y todos los venezolanos, como lo es el combustible tipo diésel, o mejor conocido en Venezuela como gasoil, que es con lo que trasladan todas las gandolas, que es con lo que trabajan todos los camiones pesados, incluso las camiones de combustible de gasolina como tal, o nafta, como le dicen en otras naciones. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Una medida desesperada, paralizar el país, volver a la presión sobre el sistema de servicios, un sistema de servicios que, bueno, hay que decirlo, ha mejorado muchísimo desde el inicio de las sanciones, desde el momento más duro del golpe de las sanciones. Hay que recordar, bueno, la calidad del servicio eléctrico en Venezuela se había debilitado bastante, entró en un detrimento bastante elevado. Bueno, evidentemente producto de las sanciones. Por otra parte, pudo haber algún tipo de negligencia en algún área, quizás. El tema del combustible, hay que recordar las colas de combustible que habían en Venezuela a propósito, bueno, del deterioro que tenían los sistemas de producción y de refinamiento de combustible en Venezuela. Repetimos, a propósito de las sanciones, y también puede haber tema de negligencia, toda la trama conspirativa y de corrupción que ha habido detrás de la empresa petrolera, detrás de PDVSA. Sin embargo, resulta extraño que delincuentes comunes, en lugar de salir a cometer alguna fechoría, decidan lanzarle granadas a la empresa petrolera. Resulta extraño que en lugar de qué sé yo, cometer algún delito simple, decidan atacar un complejo gasífero que está estrictamente vinculado, que está bien casado con la generación termoeléctrica, que además ha sido un backup para nosotros poder paliar las deficiencias a la hora de la distribución de energía eléctrica que viene de Guri.
Hay que recordar, bueno, que la gente que diga, no, pero es que esto es mentira, yo no creo que esto pase, que quién se puede, en el año 2019, la empresa eléctrica de Venezuela, la central hidroeléctrica de Venezuela, recibió un duro golpe que dejó a Venezuela casi 10 días sin luz. ¿O no recordamos el apagón del año 2019? Son algunas cosas, son algunos elementos que dejan, digamos, ver por dónde viene el picheo, por dónde viene el panorama y cómo busca el señor Eric Prince y cómo busca la señora María Corina Machado, quien, bueno, resaltó la vicepresidenta el día de hoy, quien no se encuentra en Venezuela. Le dio con todo María Corina Machado, Delcy Rodríguez a María Corina Machado. De terrorista para abajo. Como debe ser. Como debe ser. Y nos deja ver esta acción, por dónde viene el picheo, por dónde vienen las acciones y por dónde vienen las intenciones de un sector de la política nacional que fue derrotado el pasado 28 de julio en las urnas electorales, que fue derrotado además en las calles por el pueblo de Venezuela, que fue derrotado en el plan de la violencia, que está siendo derrotado en un nuevo intento de aislar a Venezuela de la diplomacia global y que va a ser derrotado el próximo 10 de enero. Yo no entiendo, o sea, la única persona y una de las principales pruebas de las que uno puede aferrarse para confirmar evidentemente que la señora la señora María Corina se ha convertido en una prófuga de la justicia, es el hecho de que solamente alguien que no tenga a sus hijos en el país, solamente alguien que no tenga dolencia por su familia, solamente alguien que no tenga dolencia por sus conciudadanos, por las personas, por su vecino, puede planificar un golpe tan macabro como el que se ha realizado contra una PDVSA, bueno, que resiste en medio de todas las dificultades, en medio de todas las sanciones, en medio de las agresiones, en medio del bloqueo, en medio de la compra de funcionarios, en medio de los hechos de corrupción que fueron develados. Y pareciera que para esto fue que se generó el bluff, el pote de humo, la finta de los mal llamados niños presos, de los mal llamados niños presos políticos. El día de ayer el fiscal general de la República, además de anunciar, bueno, algunos balances del Ministerio Público, anunciaba algunas liberaciones en torno a este caso, ¿no? 225 personas fueron otorgadas por la Fiscalía, 225 liberaciones fueron otorgadas por la Fiscalía General de la República, y es necesario tocar este tema en medio de esto. ¿Por qué motivo? Escándalo, por un lado, de niños presos, de violación de derechos humanos, etcétera, 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 y por otro lado una granada a la central petrolera. Desvías la información, por un lado, por otro lado golpeas el corazón del sistema energético de una nación. Por otro lado, buscas dejar sin combustible y sin energía a una nación. Y en medio de estas 225 liberaciones que fueron otorgadas por el Ministerio Público, nosotros pudimos ver algunos videos, ¿no? Uno de ellos, una persona, creo que mayor de 40 o de 50 años. Vi muchísimos videos de la gente cuando salía, ¿no? Pero ¿qué decían cuando salían estas personas? No fuimos torturados, no se nos tocó un pelo. Uno de estos muchachos o estas personas manifestaba que conocieron a Dios, además. Conocimos a Dios, fue la palabra que mencionó este joven. Nos dieron libros para leer,
fue una escuela, nos llamaban alumnos. ¿De qué violación de derechos humanos estamos hablando? Ahí está, tiene la libertad. ¿Bajo qué condiciones? Imagino que cada caso tiene una condición, un mecanismo particular, ¿no? Cada caso fue revisado de manera particular. Nos dieron libros, nos llamaban alumnos. Hubo un joven de 15 años que fue liberado, fue recibido por sus padres. Y vale acotar que para la ley venezolana ciertamente se trata de un menor de edad. Alguna investigación habrán hecho, la Fiscalía emitirá, como siempre lo hace, un acertado resumen, un acertado parte de cada uno de los casos. Habrán casos que quieran presentar o publicar cuál fue su información. Habrán otros casos que de repente querrán mantener la información bajo la privacidad, por decisiones personales quizá. Pero lo cierto es que estos jóvenes que salieron no salieron con rastros de tortura, no salieron con rastros de ningún tipo de maltrato. No era nada vinculado, ni siquiera parecido al show que estaba montado, que era muy parecido además al show que montaron cuando estaba Leopoldo López tras las rejas y Lilian Tintori le gritaba desde afuera cosas, ¿no? Pero vale acotar que a los 15 años un joven que comete un delito es un adolescente. ¿Qué hace una nación? ¿Qué hace un Estado con este tipo de elementos? El fiscal general de la República aclaró, ¿no?, que muchos de estos jóvenes o muchas de estas personas fueron detenidas con prueba de video, porque muchos se encargaron de grabarse para ser famosos. Me imagino que pensaban que el gobierno iba a caer al día siguiente. Me imagino que pensaban que ya habían logrado la victoria en el campo de batalla. Se grababan al compañero, a la compañera, y publicaban eso en redes sociales como una especie de trofeo. Hay pruebas también que vinculan a este tipo de grabaciones a recompensas. Grabar un linchamiento, grabar la quema de una casa de partido, grabar la quema de una comisaría, grabar la quema de una patrulla policial. Y un video es una prueba contundente. ¿Qué hacen con un menor de edad, con un adolescente cuando comete un delito? ¿Qué hacen en Estados Unidos, por ejemplo? Un país donde condenan a un joven a pena capital. Reino Unido, por ejemplo, encarcelando niños. Israel, ni hablar. Pero también hablaba el fiscal general de la República que muchas de estas personas fueron detenidas o con posesión o con pruebas de haber tenido posesión de armas convencionales, entiéndase armas blancas, algún objeto punzopenetrante, un arma de fuego, o de armas no convencionales, entiéndase un cóctel molotov o una bomba molotov, como le quieran llamar, una granada casera, que es bien común en los manuales de operaciones de las guarimbas. Todo esto que hacen con los morteros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hace en este caso cuando alguien comete un delito? Un Estado serio toma medidas, captura a la persona, lo somete a la justicia y la justicia determina si esta persona debe salir libre o no. Y en caso de no, determinará cuál es la pena que debe recibir esta persona. Lo cierto es que con la liberación, o cuando comenzó la liberación de estos sujetos, de estas personas, se acabó el mito de los niños presos en Venezuela. Un show que corrió y que generó cuanto metraje en titulares de prensa ustedes no se imaginan. Que era otra gran mentira de este fin de semana. Que era otra gran mentira de las semanas pasadas. Así como fue una gran mentira lo que dejaron rodar por las redes sociales
en torno a la supuesta, decían los medios de comunicación, detención del compañero Antonio Álvarez, mejor conocido como El Potro. Por allí Iván Simonovic fue uno de ellos, ¿no? Que es el mismo que denunciaba que había niños presos en Venezuela. Que es el mismo que está trabajando con el señor Eric Prince, que es el mercenario o el jefe mercenario de la malandra, de la delincuente prófuga María Corina Machado, en esta operación para invadir o para asesinar al presidente de Venezuela o para generar caos y terror en Venezuela. El señor Iván Simonovic, vinculado a Eric Prince, que después arrugó y dijo que no tenía nada que ver, pero es el que está vinculado como primer sujeto venezolano, como primer ciudadano venezolano vinculado a esta operación macabra, vinculado a Ya Casi Venezuela, también casado con el escándalo de los niños presos, que era mentira. Terminó diciendo que el señor Antonio Álvarez, El Potro, quien actualmente es el gerente del Instituto Nacional de Hipódromos, bueno, resulta que según Simonovic, El Potro estaba bajo la custodia del Estado, no sé qué más. Y todos vimos cómo se caía esta gran mentira en la fiesta del Congreso del Bloque Histórico, cuando pudimos observar al Potro Álvarez bailando con el mismísimo presidente Nicolás Maduro. En esta primera parte del programa queríamos hablar de estos mitos, de estos fake news, de estas informaciones con las que nos han venido bombardeando, que yo creo, y Ricardo González, en mi posición, creo que es el inicio, es la punta del iceberg de lo que van a tratar de hacer durante los próximos mes y medio, que es lo que le queda ya para aquellos, el día, ¿no? El tiempo que queda antes de que vayan a ver al presidente Nicolás Maduro por televisión. Siendo reconocido, digamos, recibiendo allí la bendición de la Asamblea Nacional Bolivariana, ratificando su victoria electoral y comenzando su tercer mandato. Entonces, esto es parte de lo que viene. En la segunda parte vamos a estar analizando lo que ha ocurrido con el señor Vladimir Putin, con el señor Joe Biden, con el señor Volodymyr Zelensky y todo este entramado que quiere llevar al mundo hacia una tercera guerra mundial. Así que bueno, agarre a su pareja y abrácela duro porque viene, no mentira, no viene nada, lo que viene es el corte en Venezuela News. Esto es Sin Filtro, 6:28 de la tarde, ya venimos con mucho más Sin Filtro.
Seguimos con mucho más de Sin Filtro por acá por Venezuela News Radio, por VN Radio 104.9 FM, la voz de la verdad. Y bueno, vamos a arrancar a conversar sobre lo que ha significado esta información que, bueno, reventó todos los titulares en la mañana de hoy y que tiene al mundo asustado, ¿no? Más de uno por allí salió a comprar el respectivo papel higiénico, el pañal. Yo salí a hacer mis compras también porque uno no sabe, ¿no? Que nos agarren confesados, pase lo que pase. Dice el titular de CNN, Biden autoriza a Ucrania a utilizar armas estadounidenses de largo alcance en Rusia, haciendo referencia a los llamados misiles ATACMS, que son disparados, como bien lo decía, desde una lanzadera HIMARS. Un poco de miedo lo que genera el titular, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a leer noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el uso de poderosas armas estadounidenses de largo alcance para que Ucrania las dispare dentro de Rusia, según un alto funcionario estadounidense familiarizado con la decisión. Qué maña del periodismo, y lo voy a decir así, ¿no? Qué maña la del periodismo, la de entrevistar en lugar de ir a la cara de la fuente, en lugar de ir a donde vaya, donde esté el presidente. Mire, chico, usted dijo esto, y plantearle a la fuente directa de la noticia, la información. Lo que debe ser, decide entrevistar acá a un alto funcionario estadounidense familiarizado con la decisión. Bueno, poco de anonimato, ¿no? No es fácil acceder a esta información, pero dice, mientras Estados Unidos observa con preocupación el despliegue de soldados norcoreanos en apoyo de Rusia. O sea, esta es la nueva trama de la película anticomunista, ¿no? O sea, los norcoreanos están desplegados por Rusia dentro de Ucrania. Es lo que me da miedo, que vayan a invadir los norcoreanos y los rusos a Ucrania, según dice esta información. La decisión se produce cuando Rusia ha desplegado casi 50.000 soldados en Kursk, la región de Rusia, donde Kiev lanzó su contraofensiva sorpresa en verano para prepararse para recuperar territorio. Entonces traduzco acá, y por eso es que digo, es que es Rusia. Según algunas informaciones, que no hay prueba física, que no hay prueba real, no hay prueba de militares norcoreanos en territorio ucraniano, y no hay prueba de militares norcoreanos desplegados en el frente, ni siquiera en el frente de Kursk. Kursk es una provincia interna de Rusia. Y vamos a la consulta. Si Rusia decide llevar funcionarios de otro país a su nación para defender su territorio, porque quien está invadiendo Rusia es Ucrania, entonces resulta que Rusia está cometiendo un grave delito. Pero entonces, si a Ucrania le dan mercenarios, le dan yihadistas, le dan misiles, le dan armas, le dan todo lo demás, entonces Rusia está cometiendo un delito porque no se deja lanzar una bomba o no se deja colocar un escudo antiaéreo alrededor como un mecanismo de presión y de coerción, como lo quería hacer la OTAN en Georgia, desplegando misiles Patriots en Georgia, en Ucrania, en Finlandia, en Moldavia, en Polonia, etcétera, etcétera. Dice por acá, miles de soldados norcoreanos se han desplegado en Kursk como parte de la ofensiva. A Biden y sus asesores le preocupa que la entrada de estos soldados en el conflicto pueda conducir a una fase peligrosa de la guerra. ¿Te has visto la cantidad de mercenarios europeos, argentinos, colombianos? Cantidad de mercenarios colombianos que están participando en el frente contra Rusia. Y si al caso, es que no creo, Ricardo, es mentira. Mercenarios colombianos asesinaron al presidente Jovenel Moïse de Haití. Asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Si se prestan para eso, no se van a prestar para ir a un frente de guerra en Rusia. Entonces, bueno, esto es lo que dice según la información de un alto funcionario estadounidense. Y por otra parte, sale por allí, porque dijeron esto, ¿no? Según un funcionario, y ya sacaron que Putin dijo, si me tocan, lanzo una bomba nuclear. Esto lo dice la Deutsche Welle. Alemania ha mantenido una posición bastante timorata, debo decirlo,
en torno a lo que ha ocurrido en los últimos días, en lo que ha ocurrido. Yo no sé si Olaf Scholz, el primer ministro alemán, va a asumir una posición un poco más agresiva en contra de Rusia. No lo creo, no le conviene. Pero dice la Deutsche Welle, que es la casa matriz alemana de información, ¿amenaza a Putin con utilizar armas nucleares? Pregunta. Y dice lo siguiente: según informaciones aparecidas en los últimos medios de comunicación, el presidente saliente de los Estados Unidos autorizó a Ucrania para desplegar misiles ATACMS contra objetivos situados en el interior del territorio ruso. Estos misiles tienen un alcance de 300 kilómetros, etc. Afirmación. Noticia. Vladimir Putin acaba de anunciar el uso de armas nucleares si se dispara un misil o un dron contra Rusia o si estas armas alcanzan territorio ruso. Afirma un usuario de X. DW verifica, engañoso. No lo dice Ricardo González, no lo dice Venezuela News Radio, lo dice la Deutsche Welle. Lo pueden confirmar tranquilamente en internet. Una búsqueda inversa de imágenes revela que el video y la declaración de Putin no se hicieron en respuesta a la reciente decisión de Biden sobre los misiles. El informe de RT publicado es de hace casi 2 meses y muestra un extracto de la reunión de la Comisión Permanente de Rusia del Consejo de Seguridad sobre la disuasión nuclear. Esta reunión se decidió adaptar a la doctrina rusa sobre el uso de armas nucleares, ampliando la lista de amenazas militares contra las que se pueden utilizar armas nucleares como un elemento disuasorio. Entonces, viene la prensa y reitero, ¿no? Como hicieron con el tema de los niños presos, el régimen está secuestrando niños y está metiéndolos presos. En este caso, bueno, ahora es el régimen comunista de Moscú que está amenazando al mundo con una guerra nuclear y amanecen todos los titulares el día de hoy, en vez de decir el psicópata de Biden, que es un presidente saliente, que le está haciendo la cama a una escalada de la agresión contra Rusia, que está además dejándole el carro al señor Donald Trump, se lo está dejando sin gasolina, con 1 litro de aceite y bien lejos de la bomba. El presidente saliente no debería de tomar una decisión de este calibre en lugar de decir el psicópata de Joe Biden le está otorgando armas de un calibre bastante pesado que además no van a ser determinantes en lo que ocurra en el frente de batalla. No va a ocurrir, no va a cambiar. De 2 semanas para acá los rusos están derribando por lo menos 1 o 2 aviones de la Fuerza Aérea Ucraniana. Diarios. Hace 2 días se registró el máximo derribo, 5 aviones derribados entre Sukhoi 25 y MiG, que son los que utilizan ellos para lanzar bombas estadounidenses. Entonces partimos de la información que me da un funcionario de la Casa Blanca para tirar un video falso del señor Vladimir Putin, donde amenaza supuestamente con tirar una bomba nuclear, y ahora resulta que todos los titulares están bañados de qué malo es Vladimir Putin. El día de hoy se realiza la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Una cumbre en la que van a participar diversos aliados de Rusia, entre ellos China. Y llega esta cumbre de una vez condicionada, con una narrativa condicionada, donde seguramente los presidentes de derecha fueron a imponer el tema. ¿Cuál ha sido la posición de Vladimir Putin en torno a esto? Claramente ha citado constantemente a Albert Einstein cuando dijo: no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, solo sé que la Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras, haciendo alusión a que Vladimir Putin reconoce que una guerra nuclear sería una catástrofe para la existencia, ni siquiera de la vida humana, de la vida en el planeta. Y de hecho, cuando nosotros vamos al estudio de la doctrina, que esto es importante decirlo, ¿no? Dice, bueno, pero Ricardo se volvió loco, está hablando de la Guerra Fría. Cuando uno va a la doctrina del manejo de armas nucleares desde Estados Unidos y desde Rusia, en ambas perspectivas, o en la perspectiva de la OTAN y la perspectiva rusa, la doctrina rusa
ha dicho Vladimir Putin además en diversas oportunidades, que ellos siguen sosteniendo la lógica de la doctrina disuasoria soviética. ¿Qué significa esto? Que ellos van a utilizar un arma nuclear cuando Rusia sea golpeada con un arma nuclear. Es decir, que ellos están utilizando su arsenal nuclear como un mecanismo de defensa. Me golpeas con un arma nuclear, yo te golpeo con un arma nuclear. Es una locura, es una locura. Es una locura. La doctrina de la OTAN o la doctrina de Estados Unidos es que ellos pueden lanzar una bomba cuando les dé la gana. O sea, es que es la aplicación de la inversión de la víctima y el victimario ante los medios de comunicación, con todos los mecanismos para multiplicar la mentira y que todos los titulares aparezcan criminalizando una cara de la verdad. Esa es la nefastada que estamos viendo desde el periodismo, que estamos viendo desde los que hacemos análisis crítico de la información. Es la nefastada con la que amanecemos el día de hoy en todas las páginas informativas. Estamos hablando de que cada misil de estos ATACMS cuesta $1 millón. Que no son armas que van a llegar a Moscú, que no van a golpear capital directamente. Que no son armas que van a ser decisorias en el frente de batalla. Pero ¿a dónde apunta todo esto? Dice, ¿pero por qué toman esta decisión? El señor Joe Biden le está dejando a Donald Trump una enorme caca en el baño de la Casa Blanca. No está bajando la poseta y se está yendo. Así tal cual como lo estoy diciendo. Por la calle del medio. El señor Donald Trump le está dejando, el señor Joe Biden, perdón, le está dejando al señor Donald Trump un escenario en el que Ucrania va a tener 2 meses para tomar una decisión si utilizar estas armas de largo alcance para generar un daño que sea más una provocación y que de repente los rusos digan, mira, no, nosotros concebimos que esto es un ataque desde la OTAN y escala el conflicto a otras medidas, o para obligar a que Rusia tome una medida más agresiva de las que ha venido asumiendo como corresponde una guerra, además, como corresponde una guerra, y obligue a los Estados Unidos, o obligue al señor Donald Trump a revisar la propuesta de campaña que ha hecho, o que hizo, que es la de retirar el apoyo y retirar el financiamiento de Volodymyr Zelensky en Ucrania. Trump dijo, apenas llegue a la Casa Blanca, acabo con la guerra en 3 días. Ojo, no es santo de mi devoción el señor Donald Trump. Enemigo frontal. Sin embargo, hay que entender cómo son las divisiones a lo interno de Estados Unidos. Cómo es el conflicto de fuerzas, cómo es el conflicto de pugnas que hay al interno de Estados Unidos. Y se están dando bien duro. Una medida desesperada al señor Joe Biden para obligar a mantener vivo el conflicto, para obligar a radicalizar el conflicto y evitar además un posible diálogo y una posible negociación. Eso es parte de lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Yo le recomiendo a la gente que de repente es aficionada a este tipo de temas, ojo, no hay que seguir la guerra como un elemento, como si fuesen unos buitres, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Están bombardeando cosas. No, esa no es la idea. Siempre uno busca el tema de la información para ver dónde hay un punto de quiebre que apunte hacia la paz.
Pero parte de la explicación que estamos dando hoy responde al hecho de cómo nosotros hacemos para impedir que los medios de comunicación generen estos quiebres, generen estas mentiras para que desmovilicen la opinión pública y apunten toda la narrativa hacia la criminalización de los sujetos o de los estados que ellos quieran criminalizar. Otra noticia interesante: multimillonarios y antivacunas hacia el equipo de gobierno del señor Donald Trump. Esta semana Trump lanzó casi que todo el gabinete que va a tener. Entre los nombramientos más destacados se encuentra Robert Kennedy, conocido por sus posturas antivacunas. Asimismo, se aparta de los consensos científicos ahora propuesto para ocupar el cargo de secretario de salud. El secretario de salud de Donald Trump va a ser un tipo que era de estos antivacunas. Me imagino que era de los que le decían a la gente que tomaran cloro para contrarrestar los efectos del COVID-19. Este movimiento creó preocupación entre expertos de la salud pública, quienes temen que su influencia pueda tener repercusiones severas en la política sanitaria del país. Otra sorpresa fue la selección de Pete Hegseth, presentador de Fox News, para liderar el Departamento de Defensa, y a Matt Gaetz, ex congresista bajo investigación por el Comité de Ética, como nuevo fiscal general. Es decir, el fiscal es un tipo que está investigado por el Comité de Ética. Y el nuevo jefe del Departamento de Defensa es un presentador de Fox News. Ojo, no descarto que la jugada apunte al tema del manejo informativo, tomando en cuenta además el peso que tiene el señor Elon Musk en el gabinete y como equipo de asesor del señor Donald Trump. La controversia continúa con la selección de Tulsi Gabbard, quien tras cambiarse al Partido Republicano será la nueva directora de Servicio de Inteligencia a pesar de su falta de experiencia en este campo. Además, ha expresado en varias oportunidades admiración por el presidente de Rusia. Como complemento, Chris Wright, proponente del fracking, quedó electo como el secretario de Energía. Este señor Chris Wright aparece en un video diciéndole a la gente que puede tomar el agua. No sé si han visto por ahí, hay un video en internet que habla del agua con fracking, que tú agarras al chorro, abres el chorro y le pegas un yesquero y se prende en fuego el agua. Esto ocurre en muchísimas partes de Estados Unidos porque han bombeado y han generado pequeñas explosiones con el tema del fracking para poder sacarnos gas y sacar petróleo del suelo, pero este gas a veces se dirige hacia aguas subterráneas. Entonces, cuando bombean esta agua hacia los grifos, bombean parte del gas combustible hacia los grifos. Este señor aparece en un video, Chris Wright, el nuevo, quien será el secretario de Energía, que creo que es como ministro de Energía, aparece en un video tomando agua de estas que saben a querosén y agarran candela. Además, hay que resaltar que aunque la mayoría de estos nombramientos requieren confirmación del Senado, los puestos más altos de la Casa Blanca están exentos de este proceso. Entre los designados se encuentra Susie Wiles, quien se convertirá en la primera mujer en ser jefa del gabinete, y Caroline Leavitt será la más joven en ser la secretaria de prensa. Sí, bueno, ha recibido duras críticas al señor Donald Trump porque, según afirman algunas personas, algunos analistas estadounidenses, está colocando en cargos personas que no corresponden, que nunca han realizado este tipo de tareas, que no están vinculadas a este tipo de tareas, como por ejemplo el presentador de Fox News a la Secretaría de Defensa, y algunos loquillos de oficio por allí anuncian o indican que todo esto se debe a que el señor Donald Trump quiere destrozar parte de lo que es el Estado norteamericano. Parte por lo menos cómo se concibe la defensa del Estado norteamericano. Por último, bueno, el día de hoy los invito a ver las noticias. Han ocurrido algunos cambios en torno a la agresión del engendro genocida contra Gaza. Hay noticias de interés que no las voy a comentar por acá, pero resulta que pareciera que no existen intocables, que eso es bien interesante, que cuando a alguien le busca problema en la calle, el otro también sienta el peso de la mano, ¿no? Decía el papá de uno. Cuando sienten el peso del puño tuyo, dejan de meterse contigo. Y no hay que responder a violencia con violencia, pero sí lo hemos dicho en algunas oportunidades, que hay algunos procesos de resistencia que son completamente legítimos, y sobre todo cuando se asumen con el corazón. Sin embargo, hay que repetirlo, hay denuncias de aumento,
Dice por acá, organizaciones de ayuda en Gaza han denunciado que bandas organizadas roban ayuda en Gaza y operan libremente por las zonas controladas por el ejército de Israel. Pareciera que en las zonas controladas por este engendro genocida han articulado algunas bandas para que hurten la poca ayuda que llega a las comunidades palestinas, y también ha aumentado el secuestro, sobre todo de niños, pero ha aumentado el secuestro de palestinos en zonas ocupadas. Entonces es parte del minuto que le hemos venido dedicando a... mira, por aquí una noticia bien interesante. Tel Aviv en llamas tras masivo ataque con misiles de Hezbollah. Un ataque masivo con misiles de Hezbollah a Tel Aviv y Haifa ha provocado incendios y cortes de electricidad y causado algunas defunciones. Es parte de lo que vemos en la agenda informativa. También reseñaban por ahí algunas protestas dentro de Israel contra el señor Benjamín Netanyahu, pero las vamos a extender en otra oportunidad. 6:54 de la tarde, muy agradecidos por quienes nos acompañaron hoy acá en Sin Filtro por Venezuela News Radio. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, es importante leer 2 veces la noticia, saber qué es lo que nos están diciendo, pregúntele la noticia. ¿Quién fue? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Es la clase inicial del periodismo, esa 5WH. Para que no nos metan gato por liebre, para que no metan un rumor de fuentes cercanas al presidente, de la señora que le corta el cabello al muchacho que hace la jardinería, que va y entrega el periódico, sino que sea la fuente directa. Siempre busquemos información directa, no creamos en estos bulos. Presuntamente, fuentes citan y vayamos directamente al origen. Espero que les haya gustado. 6:55 de la tarde. Esto fue Sin Filtro por VN Radio 104.9, La Verdad de Venezuela. Mi nombre es Ricardo González y como siempre les digo, los quiero mucho. Chao. Y así llegamos